¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de martes. La Cámara de Diputados, dominada por Morena, decidió desaparecer 109 fideicomisos públicos bajo el pretexto de que no había orden y de que era un compromiso del presidente López Obrador. Esto pese a la protesta de activistas de distintas comunidades. ¿Qué sigue? ¿Su desaparición garantiza un mejor uso de los recursos o más opacidad? El presidente López Obrador volvió a sostener un encuentro con empresarios ahora para anunciar un acuerdo de recuperación económica basado en 39 proyectos de infraestructura. ¿Es suficiente? ¿Hay o no buena relación entre la 4T y los empresarios de México? Y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que la elección de los próximos dirigentes de Morena continúe bajo la conducción del Instituto Nacional Electoral del INE y el proceso de encuestas. Con ello, los diputados Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo se disputarán la presidencia de Morena, mientras que la senadora Citlali Hernández podría llegar a la Secretaría General. ¿Resuelve esto las divisiones en el partido mayoritario o solamente las acrecenta? Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto. Científicos, científicas, la comunidad artística, familiares de personas desaparecidas, miembros de organizaciones de la sociedad civil se apersonaron esta mañana para tomar las puertas del Congreso de San Lázaro e impedir la aprobación de la reforma para extinguir 109 fideicomisos y reintegrar esos recursos a la Federación para atender la crisis provocada por la pandemia. Pero no lo lograron, aunque Morena y sus aliados necesitaron 3 rondas de votación. Al final, el Pleno aprobó la reforma. Veamos el contexto. Vamos a poner orden. El presidente López Obrador señaló que la propuesta elaborada por su administración para desaparecer fideicomisos busca revisar, poner control y saber si los fondos se aplicaban correctamente. Una semana después de ser aprobada en comisiones, la reforma presentada por los diputados por Morena para desaparecer 109 fideicomisos fue aprobada en lo general en el Pleno de la Cámara de Diputados con 242 votos a favor, 178 en contra y 7 abstenciones. La iniciativa plantea que los recursos de los fideicomisos se reintegren a la Federación y sean destinados a la atención de la pandemia por COVID-19 y a los programas sociales implementados por la Administración Federal. Esta mañana el presidente López Obrador recordó que terminar con los fideicomisos fue parte de los compromisos que presentó al rendir protesta como Ejecutivo Federal. Añadió que son aparatos burocráticos creados para duplicar funciones y manejar recursos sin fiscalización. Según la reforma, el manejo de estos recursos será a través de la Secretaría de Hacienda y entregados de manera directa a las personas beneficiadas. Tras su aprobación en comisiones se decidió discutir las reservas en el Pleno, luego de que legisladores de oposición acusaron que la reserva presentada para disponer también de los recursos del Fondo de Salud para el Bienestar era un albazo. Punto y contrapunto. Primer tema a discutir esta noche y como cada martes y jueves, Ana Villagrán, concejala de la alcaldía Cuauhtémoc por el Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, Ana? ¿Qué tal? Bien, buenas noches a todas y todos. Bienvenida. Martín Vivanco, académico y abogado, ¿qué tal? Hola, buenas noches a todos. Estefanía Veloz, abogada y feminista, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Y Alejandro Encinas, politólogo y simpatizante de la 4T. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, buenas noches a todos. Buenas noches. A ver, empezamos con los contrapuntos. Empiezo con Ana Villagrán. ¿Cómo ves este tema, Ana? El presidente argumenta que es para poner orden en una serie de opacidad, en un grupo de recursos que, hay que decirlo, algunos son públicos, pero también con fondos privados otros, en los cuales había una discrecionalidad total y prácticamente dijo que ningún fideicomiso funcionaba. ¿Cómo lo ves y cómo viste también esta votación en San Lázaro? Preocupante, Genaro, preocupante porque sí observo diputados que pertenecen a la Cuarta Transformación y pues al partido gobernante que realmente no razonan, no, organizan mesas con especialistas, con ciudadanos, con conocedores del tema y solo para pues poner un dedo sobre el sol porque simple y sencillamente están engañando a muchas personas porque al final de cuentas van a hacer ciegamente lo que el presidente les indique que hagan. Creo que más que nunca este acto de desaparición de los fideicomisos nos deja ver que el tema, o bueno, que la frase del presidente de al diablo las instituciones era totalmente cierta, porque concuerdo con muchos de los analistas que se expresaron en estos días, donde dice que no solo es un daño directo a los beneficiarios de los fideicomisos, sino un daño a las instituciones del Estado. Hoy más que nunca observamos un presidente López Obrador que está aspirando a ser totalitario, que está aspirando a que todos los beneficiarios
beneficiarios del dinero del Estado lo reciban de su mano para que en algún momento en su fantasía omnipotente de la Cuarta Transformación digan, oh, gracias a López Obrador por darme este dinero. Y el tema es que estamos hablando de 120 mil millones de pesos que, de acuerdo al secretario de Hacienda, van a recibir de forma directa, pero nos tienen que decir específicamente a quién y cómo van a distribuir este dinero, porque entonces nos estamos acercando a esquemas de incertidumbre y de una opacidad. Justamente lo que pretenden ellos combatir es lo que le están ofreciendo. Los fideicomisos son auditables, entonces si hay dudas, que se auditen, pero que no se desaparezcan, porque están haciendo exactamente lo mismo que hicieron con las estancias infantiles, que hicieron con el aeropuerto, y entonces en lugar de poner orden, están creando un caos. Y específicamente y de manera prioritaria me preocupa el tema del fideicomiso de desastres naturales. Dicen que todo este dinero se va a ir para el tema del COVID, pero creo que podrían, sacar dinero de muchas otras maneras, de una reestructuración adecuada, con orden, con estudio, porque me preocupa mucho el manejo discrecional de estos 120 mil millones de pesos que van a conseguir con la desaparición de los fideicomisos. Por ejemplo, ya lo vimos con esto de no darle aguinaldo a la gente, de la gente de honorarios que cobra muchísimo más que el presidente en muchas dependencias del gobierno federal. Entonces, esto de que se van a arreglar los procedimientos y va a ser en aras de la transparencia no me queda claro, y realmente creo que sí es una movida muy autoritaria y no sé, qué lamentable, es preocupante. Bien. Alejandro, hubo algunos diputados de Morena, algunas diputadas de Morena, Tatiana Cloutier, quienes se pronunciaron en contra de esta iniciativa. Ella fue otra vez, digamos, parte de la resistencia a este tipo de medidas. También estuvo al frente también de la resistencia de la Guardia Nacional adentro de Morena, pero bueno, al final, con un voto mayoritario de Morena, desaparecieron los fideicomisos. ¿Cómo lo ves tú? ¿Realmente van a poner orden? Porque lo mismo dijeron con el tema de los medicamentos y pues bueno, a la fecha los niños con cáncer y las personas adultas con cáncer no han podido recibir sus medicamentos, no han logrado poner ese orden prometido. Bueno, lo primero que hay que decir es que los fideicomisos tenían que ser una excepción y se han vuelto una regla. Ha habido una proliferación de esta figura de ejercer el presupuesto, que sus características es que tienen menos control, carecen de reglas de operación. Un comité puede modificar las reglas, es decir, hay un ámbito mucho mayor a la discrecionalidad, se prestan al subejercicio y a la falta de transparencia y mecanismos de control, incluso rastreando a una de las organizaciones que hoy en día está en defensa de los fideicomisos, que como es fundar una organización, un think tank de sociedad civil que es muy respetable, pero rastremos lo que decían antes de esta iniciativa de ley en el año 2018, todavía con Enrique Peña Nieto. Decían ellos que los fideicomisos son el mayor ocultismo de dinero público en México. Mediante estos mecanismos, el gobierno desapareció casi 100 veces la cantidad de la estafa maestra. De eso estamos hablando, de la falta de control sobre estos fideicomisos, que realmente proviene de los fondos mayoritariamente, abrumadoramente de la tesorería, y que son una intermediación antes de que lleguen a sus beneficiarios directos. Y yo les recomiendo mucho que vean la conferencia de prensa de ayer, la intervención de Arturo Herrero en la mañanera, porque ahí te explica cómo pues, van a ser más bien recursos más auditables, con mayor control, regidos bajo reglas de operación, eso es muy importante también decirlo, y que hay un símil. Por ejemplo, tú tienes el Sistema Nacional de Investigadores, que es un sobresueldo que da el CONACYT a los académicos y que se entrega de manera directa desde la tesorería al investigador. Y en cambio tienes el Sistema Nacional de Creadores, que tiene su fideicomiso en el FONCA. En realidad, lo que va a permitir la recentralización de estos recursos es mayor agilización en la entrega. Y lo que hay que decir también, y creo que aquí hay muchísima desinformación, es que los recursos que están destinados actualmente para los fines de los fideicomisos van a seguir siendo aplicados para el mismo fin, pero evitando la discrecionalidad, el subejercicio, eso es muy importante. Se van a obtener recursos de fondos que no habían sido ejercidos. Creo que esa es, yo digo, la principal, la principal ventaja de este nuevo esquema de recentralización de una administración pública que además es unitaria. Vivanco, ¿coincides con esta lectura de Alejandro? No, totalmente lo contrario, pero ahorita le respondo. A ver, es que Ana tiene razón, esto va a traer el efecto contrario. Una es un proceso que ya se viene dando. Recordemos que hubo un decreto anterior donde el presidente mandató que los fideicomisos públicos que no estuvieran en ley se extinguieran. Esto ya se dio. ¿Quién sabe
a dónde se fueron esos recursos. ¿Quién sabe cuántos fideicomisos se han extinguido? Pero llevamos con eso vigente más o menos 4 meses. ¿Por qué va a haber menos transparencia y más opacidad? ¿Por qué se va a lograr lo contrario, que es lo que le dijeron muchísimas veces a los diputados? Porque, así como dice Alejandro, efectivamente, cada uno de los fideicomisos o la mayoría de los que se están extinguiendo tiene un comité técnico, es decir, no depende de una sola persona el destino de los recursos, y 2, todos tienen reglas de operación, en eso sí se equivoca Alejandro. Entonces, eso se va a extinguir, todo eso se extingue, todo ese dinero se va a la Secretaría de Hacienda, es decir, a la Tesorería de la Federación. Y luego, para que sea cierto lo que dice el secretario Herrera, de que se van a volver a asignar a los mismos beneficiarios, entonces en el presupuesto que se está discutiendo se tiene que volver a asignar. Entonces, ¿para qué los extinguiste? ¿No? Y ¿quiénes van a ser los que deciden si sí o si no? Pues los titulares de las secretarías o los titulares de las entidades que van a ejercer ese presupuesto. Entonces, ¿qué está pasando? Estás quitando una decisión colegiada, se la estás dando a una sola persona que van a ser los titulares, que a su vez van a depender de lo que decida el presidente y el secretario de Hacienda. Y lo más importante, en ninguna parte del articulado, es decir, de toda la iniciativa, ya lo que vale, lo que va a quedar en ley, se dice a dónde se van a ir estos recursos. Dice en la exposición de motivo que es para el COVID. Eso no está en ningún transitorio, en ningún artículo. Esto se va a la tesorería. Lo peor es que según la ley de ingresos, los recursos que devengan de extinguir fideicomisos solamente pues, se pueden designar para infraestructura y para deuda pública. Infraestructura me suena Pemex, Dos Bocas, y van a ver que por ahí se va a ir. Entonces no tenemos transparencia y no sabemos a dónde se van a ir los recursos. Bien. Veloz, a ver, otro de los temas también que, digo, al margen de que puedas tener un contrapunto de Martín, que adelante también con él, por supuesto, pero hay quien dice, a ver, ¿qué está pasando? Porque se echaron en contra, y con eso me refiero a la 4T, a aliados fundamentales como la comunidad artística, la comunidad del cine. Por ahí en la mañana estaba Daniel Jiménez Cacho en el Congreso muy enojado. Se echaron en contra también a la comunidad científica, se echaron en contra al movimiento feminista. ¿Qué está pasando con esta 4T y esos brazos que había tenido de apoyo? Porque creo que en este tema también a la comunidad medioambiental por el tema de Dos Bocas y el Tren Maya, entre otras. ¿Cómo lo ves? A ver, yo creo que es clave lo que había dicho Alejandro hace un rato, cómo ha cambiado la postura de aquellas organizaciones que se beneficiaban directamente de decisiones que se tomaban previamente y cómo es que ahora parece que lo que estaban en contra hoy defienden. Y creo que eso es una clave importante, sobre todo en la comunidad artística que mencionas, y esa comunidad artística que ha sido la misma siempre, que ha sido la misma que se queda con los recursos, la misma que siempre gestiona los mismos proyectos, de la que mucha gente de la comunidad artística también está en contra. Y creo que no son los únicos interlocutores ni voceros de la comunidad artística, y creo que hay otros que están de acuerdo con la estrategia. Y yo no entiendo de dónde saca Martín esto que está diciendo, porque a mí me quedó muy claro lo que dijo Arturo Herrera, y no solo a mí, a muchas otras personas. ¿Cuáles fueron las reglas que puso sobre la mesa? Y explicó que hay dos tipos de fideicomisos, los que están por ley y los que no están por ley. Y los que están por ley tienen aproximadamente 60 millones de pesos, y los que no están por ley, sin reglas de operación, que no sabemos en qué se gastan, también tienen un poco más de 60 millones de pesos. Ese es el problema, que si tú le designas dinero a un fideicomiso, ese dinero que no se gasta se puede quedar ahí y se puede seguir guardando y funciona como una suerte de ahorro. Ese es un problema que yo no sé cuál sería la discusión al respecto. Decía Arturo Herrera que justo en el tema del Sistema Nacional de Creadores, como mencionaban hace rato, el apoyo se da directo, porque lo que decía es, bueno, tiene que estar en el presupuesto. Sí, claro, tiene que estar en el presupuesto y va a ser lo mismo. Lo único que se va a cambiar es que no sobre ese dinero y que luego cuando sobre no sabemos en qué se gasta. Y por mucho que Martín mueva la cabeza, yo lo invito a que vuelva a ver la declaración del secretario de Hacienda para que entienda por dónde va. A mí no me quedó ninguna duda, y creo que a las personas que reciben apoyo directo, que se supone que eso es lo que los trae a estar en contra de esto, aunque no creo que sea eso, pero bueno, también les quedó claro que lo que va a pasar es que va a haber menos burocracia entre el dinero que reciben, entre quién decide cuánto dinero reciben, y va a ser una entrega mucho más directa. Yo no sé a quién que recibe apoyos, no sé si ustedes han recibido alguna vez, no le interesa que sea de manera más ágil y más directa. Y si nos sirve para ahorrar, pues mejor. Entonces yo creo que esa es una manera más de estar en contra, simplemente porque a mí sí me quedó muy claro hacia dónde se estaba yendo y se irá el dinero en ese sentido. Bien. Martín, por alusiones personales, por favor, contéstale a Veloz. Y tenía también la mano levantada de Ana Villagrán.
A ver, el secretario Herrera puede decir lo que sea, lo que vale es lo que va a quedar en la ley, y en la ley no se dice a dónde se van a ir los recursos, 1, y 2, los fideicomisos que están en ley, todos los recursos van a ir a la tesorería de la Federación y depende de él y del Ejecutivo, así lo dice la ley, el destino de los recursos, punto. Pero entonces, o sea, puede decir misa de los fideicomisos, etcétera, lo que vale es lo de la ley, ¿de dónde estoy sacando todo lo que estoy diciendo de la iniciativa de ley, que no lo ha leído? Por lo que parece, no importa, no, porque no se establece. Martín, nada más. No se establece para dónde se van los recursos. No. Epidemiólogo y experto en Hacienda. Bueno, a ver, Sí. Villagrán, la otra team contrapuntera, como pusieron en su foto en Twitter. Adelante. Sí, sí la vieron, muy bien. Mira, a ver, es que es muy absurdo porque yo creo que Estefanía no puso atención a la mañanera y a la declaración del secretario Arturo. No dio ningún detalle. Sí, existen 100 fideicomisos que son de ley y 200 que han creado los ejecutivos a lo largo del tiempo, pero como bien dice Martín, lo que importa son las letras chiquitas, esas que a ustedes no les gusta leer. Lo que importa es que nos digan que este dinero realmente se va a ir para lo del COVID, porque hoy resulta tan absurdo como lo de la rifa del avión presidencial, donde instituciones de salud destinaron presupuesto de salud a compra de cachitos del avión presidencial en lugar de destinarlo directamente a los hospitales y a los enfermos de COVID. Así de absurdas son las cosas que hace la 4T para darle la razón al presidente. Y el tema es que entonces, ¿cuál es la diferencia? Y le cuestiono a Estefanía, entre que esta opacidad en el dinero esté destinada a causas específicas de aliados de los que sí se aprovecharon para que votaran por ustedes en el 2018 y hoy desdeñan, a que se vaya a una bolsa de discrecionalidad para el dinero del presidente. Entonces, a ver, o sea, el tema está en los detalles y en que los transitorios sí tendrían que decir para que no se repita el mismo engaño que pasó con lo de la venta del avión presidencial y los cachitos que compraron instituciones de salud. Eso es absurdo, es una mentira. O sea, podría ser hasta desvío de recursos de las propias instituciones. Es grave y tienen que poner atención en los detalles. A ver, Veloz, ¿quieres contestar o Encinas? No, creo que voy a dejar que Alejandro lo... Alejandro, adelante. Nada más dos precisiones. A ver, los recursos van a ser aplicados para los mismos fines, nada más que con más control, mayor supervisión y sin tanta discrecionalidad como los fideicomisos. Eso se va a ver reflejado además en la ley de egresos de este año cuando se apruebe. Lo que a mí me sorprende es este vuelco. ¿En qué momento pasamos de los think tanks, la academia, los investigadores, de decir que los fideicomisos son el mayor ocultismo, la fuente de opacidad, de la asignación discrecional en el ejercicio del presupuesto, ahora a decir los fideicomisos públicos son instrumentos financieros de utilidad para el cumplimiento de fines públicos? Yo la verdad es que estoy todavía... No doy crédito de cómo se dio esa operación, de ese giro de 180 grados en tan pocos meses. Yo creo que es porque no están hablando de todos los fideicomisos, ¿no? Hay de fideicomisos a fideicomisos. El del CIDE, por ejemplo, y creo que toda la comunidad científica, todos los académicos del CIDE salieron como Alejandro Madrazo, con buenos argumentos a defender por qué ese fideicomiso sí. A lo mejor el de Cultura y de todo esto, el FONCA y demás, no. Pero ahora la Secretaria de Cultura va a poder, ella, discrecionalmente, poder decir a este cuate sí, a este cuate no, a este cuate sí, a este cuate no. Realmente ella siendo la última autoridad en cómo se va a gastar, digamos, el dinero también para la cultura. Eso yo te concedo parte de la razón. Creo que se volvieron, la excepción se volvió regla y puede haber casos excepcionales en donde un fideicomiso puede operar de manera adecuada. En eso creo que sí. Creo que faltaría hacer un análisis caso por caso. En eso coincido con... Bueno, ¿qué les parece si seguimos con este debate otro día? De la iniciativa de ley. En eso coincido. No se termina este debate de los fideicomisos aquí, evidentemente va a seguir dando de qué hablar, pero tenemos que hacer una pausa y al regresar vamos a tomar otro tema. El presidente López Obrador presentó ayer el acuerdo para la reactivación económica firmado con la iniciativa privada que busca crear hasta 190,000 empleos. Es una buena medida, las expectativas realmente son realistas. Veremos qué opina la mesa cuando regresemos a Punto y Contrapunto, no te vayas.